Proverbios 13:5 dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. La avaricia es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia humana básica y la comodidad personal. Se le aplica el término a un deseo excesivo por la búsqueda de riqueza, estatus y poder. Es un deseo desordenado de adquirir o poseer más de lo que uno necesita. Es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable de satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca la satisfacción. Por lo general, el término se utiliza para criticar a aquellos que buscan la riqueza material excesiva, pero también es aplicable en situaciones donde la persona siente la necesidad de sentirse por encima de los demás desde un punto de vista moral, social, intelectual, físico o de otra manera. La codicia es un término que describe muchos tipos de pecados. Estos incluyen deslealtad, traición deliberada, especialmente para el beneficio personal, como en el caso de dejarse sobornar, búsqueda y acumulación de objetos, estafa, robo y asalto, especialmente con violencia, los engaños o la manipulación de la autoridad. Son todas acciones que pueden ser inspirados por la avaricia. Es de destacar también la corrupción y desigualdad social. Tales actos pueden incluir extorsión, usura, desigualdad, lavado de dinero. Es el pecado que pone precio a todo. La persona avariciosa es un asesino. El que se guarda para sí lo que podría socorrer al pobre, mata a los que podrían haber vivido de su ayuda. Es un deseo excesivo e insaciable de riquezas o posiciones. Conduce a actividades prohibidas como el acaparamiento, engaño, la corrupción y robo. Todos somos susceptibles a la avaricia, aunque el problema real sucede cuando las posiciones nos controlan en vez de nosotros controlarlas a ellas. El 10.º mandamiento no se refiere en sí a la acción, sino a un estado mental donde la avaricia abre la brecha para más pecados. Una historia griega del rey Midas dice que él deseaba que todo lo que tocaran sus manos se convirtiera en oro. Los dioses se lo concedieron, y Midas acabó convirtiendo accidentalmente su comida y a su hija en el preciado metal. Solo así se dio cuenta de su error. Si eres alguien que le cuesta darle a los demás, eres avaricioso, es decir, eres miserable. El dinero no es malo, sino el amor hacia el dinero. La raíz de todos los males es la avaricia. La avaricia es peligrosa porque manifiesta desconfianza hacia el futuro. De todos los pecados, este es el que da más miedo. La avaricia pretende aparentar que lo único que le preocupa es el bienestar de los pobres. Primera de Timoteo 6:10 dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La avaricia evoluciona y sigue prosperando aún cuando los imperios antiguos se desmoronaron. En 1306 los ingleses atacaron a los rebeldes escoceses y sobornaron a un herrero de nombre Osbar. El traidor quemó las reservas de alimentos de su misma gente y los ingleses se apoderaron del castillo, y el traidor vivió su recompensa, tanto oro como pudiera llevarse. Los ingleses se enfurecieron por su avaricia y fundieron el oro y se lo echaron por la boca. Una metáfora islámica dice que existe un peso sobre los avariciosos y por eso andan inclinados, y las personas que no lo son caminan libres. La avaricia es enemiga de la caridad y destructora de la paz. Con la llegada del capitalismo, la avaricia dio un giro y ya no sería como lo había sido antes. El capitalismo siempre ha llevado la semilla del exceso y siempre se necesita de gente avariciosa y egoísta. Veamos algunos puntos acerca de la avaricia. La extorsión consiste en obligar a una persona a través de violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro, y la negación a esto significa la muerte. Dada en muchos países donde pandillas y crimen organizado extorsionan a los microempresarios y grandes empresas, y a causa de esto ha habido muchos asesinatos en distintos gremios del comercio. Los juegos de azar son juegos en los cuales las posibilidades de ganar o perder no dependen exclusivamente de la habilidad del jugador, sino que interviene también el azar. Billar, póker, dados, lotería, bingo, ruleta, tragamonedas, cara o cruz, apuestas en carreras de carros, caballos, motos, peleas, etc. Los que se envician con estos juegos acaban en muchos casos muertos o pierden sus casas y sus familias, pierden la voluntad de decisión, se hacen esclavos, ya que este mundo es controlado por gente muy mala. La usura es entendida actualmente como el cobro excesivo de intereses en un préstamo, una característica muy peculiar en los ávaros, ya que cobran más por lo que vale un producto y son como aves de rapiña que devoran todo, hasta el polvo de la tierra envuelta en su carroña. Son tacaños, nunca comparten nada con nadie y no tienen vergüenza en pedir descuentos en distintos comercios. El lavado de dinero
Es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. La costumbre de utilizar prácticas para disfrazar los ingresos procedentes de actividades ilícitas se remonta a la Edad Media, cuando la usura fue declarada delito. Mercaderes y prestamistas burlaban las leyes y la encubrían mediante ingeniosos mecanismos. Fue en ese momento cuando los piratas se transformaron en pioneros de la práctica del lavado de oro, obtenido en los ataques a las naves comerciales europeas que surcaban el Atlántico entre los siglos XVI y XVIII. A la piratería clásica se añadieron las prácticas de los bucaneros y filibusteros, ayudados encubiertamente por determinados gobiernos europeos. La palabra lavado tiene su origen en Estados Unidos en los años 20, momento en que las mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero conseguido a través de sus actividades criminales. El mecanismo consistía en presentar las ganancias procedentes de actividades ilícitas como procedentes del negocio de lavanderías. Dado que la mayoría de los pagos de las lavanderías se hacían en metálico, resultaba muy difícil distinguir qué dinero procedía de la extorsión, tráfico de armas, alcohol y prostitución, y cuál procedía del negocio legal. Desigualdad social. Es la situación social y económica desigual entre ciudadanos de un estado o entre distintos países. Las nociones de igualdad y desigualdad se refieren a la manera en que se distribuye un bien entre una población. La acción de dar un trato diferente a personas entre las que existen desigualdades sociales se llama discriminación. El secuestro consiste en privar de la libertad de forma ilícita a una persona o grupo de personas, normalmente durante un tiempo determinado con el objetivo de obtener un rescate, a veces monetario, o el cumplimiento de otras exigencias en perjuicio del o los secuestrados de terceros. Muchas veces la libertad es vendida a cambio de otras situaciones. El secuestro da pauta a la comisión de otros delitos como sería el tráfico de menores y la trata de personas. El secuestro también se presenta por envidia, tomando en la mayoría de los casos a los niños como rehenes. Este se da generalmente por venganza. El narcotráfico es el comercio de sustancias tóxicas que engloba la fabricación, distribución, venta, control de mercados y reciclaje de estupefacientes adictivos o no, potencialmente dañinos para la salud. Grupos ilegales, mafias o también denominados cárteles gestionan la cadena de suministro, donde existen guerras por peleas de territorios que han dejado sin número de víctimas. La trata de personas es el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental o reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. El proxenetismo es la práctica que consiste en obtener beneficios económicos de la prostitución a costa de otra persona. El proxenetismo en la mayoría de los países constituye un delito. Los proxenetas son los que se encargan de proveer servicios de protección a las mujeres que trabajan en la prostitución, cobrándoles a estas por sus servicios. Muchas veces utilizan la violencia, el engaño, la intimidación, el uso de drogas, amenazas de todo tipo, el uso de su superioridad física o de otro tipo, o aprovechando una situación de vulnerabilidad de la persona prostituida para explotarla sexualmente. Los proxenetas son uno de los principales implicados en el delito de trata de personas, donde la persona prostituida pasa a ser una víctima bajo el control de estos, que muchas veces se inicia en la prostitución sin su consentimiento. Los proxenetas explotan sexualmente a mujeres, adolescentes, niños y niñas, y en menor medida a personas trans y hombres. El robo es un delito contra el patrimonio, consiste en el apoderamiento de bienes ajenos de otras personas, empleando para ello fuerza en las cosas o violencia e intimidación en las personas. Son precisamente estas dos modalidades de ejecución de la conducta las que diferencian del hurto, que exigen únicamente el acto de apoderamiento. También entra el ciberrobo, catapultado por los crackers, quienes son personas que roban identidad y cuentas de banco mediante ataques de malware o usurpan una página web legal y roban información con el fin de venderla a organizaciones de crimen organizado o extorsión y robo por parte de ellos mismos. Cabe mencionar que en el video pasado tocamos algunos de estos temas, sin embargo, es aquí donde aquel potencial se convierte en la potencia demoníaca y el encargado de explotar toda esta oscuridad es el demonio llamado Mamón. Es un demonio que no comparte su espacio con los deseos que Dios inspira en el hombre. Su nombre viene de la palabra aramea que significa riqueza. Su verdadero nombre no se sabe con certeza, pues Jesucristo lo mencionó así a raíz de su avaricia y lo que conjugaba con lo que él hace para tentar al hombre. Fue un querubín que, gozando de los privilegios de estar en el cielo, lo único que contempla de sus bellezas es el oro que están hechas las calles de la ciudad divina, y siguió a Lucifer como uno de sus principales lugartenientes en la rebelión de los ángeles. Fue derrotado en la guerra celestial de la rebelión de Lucifer y cayó del cielo junto con todos los Nefilim,
o caídos, transformándose en demonio. Representa el pecado de la avaricia, de la riqueza y de la injusticia, decepción y materialismo. Es el demonio que sonríe ante los abusos del capitalismo salvaje, el incremento de la brecha entre ricos y pobres y la servidumbre del alma humana a la sed desmedida por adquirir dinero, ya sea para hundirse en las aguas del pantano cenagoso desmesuradamente o para rendir culto al vicio, trabajando para demonios como el estatus o el poder económico. La figura del demonio avaro fue registrada por primera vez durante el Sermón de la Montaña, sermón en el que Jesucristo la usó después de haber advertido sobre la superioridad de acumular tesoros en el cielo en lugar de amontonar dinero y bienes mundanos, que la muerte se lleva con ella. Así pues Jesús deja en claro que nadie podía servir a Dios y a su sed de riquezas, a la que aludió con el nombre de Mamón, siendo que en tiempos de Jesús era común entre los hebreos el simbolizar a las riquezas y el deseo de dinero a través de la figura de Mamón. Metafóricamente, el pecado de la avaricia, Mamón, era ascendido desde el infierno por un lobo viniendo a inflamar el corazón humano con su avaricia. Fue el encargado de sembrar en el hombre la codicia de excavar la tierra para extraer de ella sus tesoros. El poder que posee este demonio para tentar al hombre a sucumbir a los deseos deplorables, más despreciables, son extremadamente insuperables, pues ¿qué persona podría no ser tentada por las riquezas y poder? Podríamos mencionar sin número de casos alrededor del mundo y su historia que alberga incontables experiencias de personas ávaras que han llegado desde hijos que matan a sus padres por la herencia, esposo que mata a su esposa por quedarse con su fortuna y viceversa, terratenientes que se apoderan de lo que pertenece al más pobre, robos, hurtos, extorsiones, contrabando, crimen organizado, tacaños extremos que por no gastar un 5 hasta permiten morir a sus seres queridos, usureros, quienes son como las vacas flacas que se comen a las vacas gordas. Unas historias, entre tantas, de personas ricas con corazones leprosos. Hetty Green, la bruja de Wall Street, quien al fracturarse a su hijo lo llevó a un lugar de asistencia para personas de escasos recursos, o también Jean Paul Getty, quien se negó a pagar 17 millones de rescate por el secuestro de su nieto hasta que le mandaron una oreja, y con dolor en su corazón pagó 2.2 millones. Toda esta carroñería desata desolación y decadencia en todo el planeta. La ambición de los corazones de los peces cortos más poderosos, quienes para adquirir más poder desatan guerras, enfermedades, conflictos sociales y toda idea de perversidad. Sus corazones están llenos de lepra que nunca sana, aunque para el mundo esto sea normal y se aplauda, ya que muchos son esclavos del imperialismo capitalista y socialista, un sistema mundial diabólico que nos tiene dopados y no nos deja despertar. Esta bestia que emergió del mar ejerce su dominio con poder infernal. Hablar de riquezas y prosperidad hoy es un tema muy controversial, pues hasta la iglesia se ha vuelto avara. Hoy vemos cómo predicadores famosos piden dinero descaradamente, aludiendo que Dios está molesto porque no diezmamos, ni ofrendamos, ni damos primicias. En Proverbios 21:3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que sacrificio. Ojo, antes de continuar quiero enfatizar que no estoy diciendo que estoy en contra de estos principios, pues la práctica de ellos con un corazón íntegro llevan al hombre a ser productivo y todo le sale bien. Es la práctica desmedida y avara de estos principios que los lobos vestidos de ovejas inflan palabras con sus falsas adulaciones y corrompiendo el evangelio para sacar provecho desmedido y deshonroso. Hay tanta gente rica ahora mismo en el mundo y tantas organizaciones en donde entra la iglesia, sin embargo, la pobreza y la miseria crecen cada día más sin que a las aves de rapiña les interese nada, no gastando ni un centavo para quitar el hambre a otro, más bien alucinan con construir estadios y comprarse jets privados para disque ganar almas, no sé ustedes, pero ahora hay tanta gente, disque apóstoles, pastores, ministros, viviendo en residencias y con grandes lujos, y enfrente de sus narices hay colonias y barrios en extrema pobreza, indolentes y mentirosos. Son como el joven rico que se le acercó a Jesús diciéndole, Señor bueno, ¿qué debo hacer para seguirte? Jesús le respondió que cumplas los mandamientos, y éste respondió muy orgulloso que todo eso lo hacía, y luego Jesús le dice, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y el joven rico se fue entristecido, pues tenía muchas posesiones que perder, y así que no le pareció lo que el Rey de Reyes le dijo. Jesús refiere después de esto que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que pase un rico al reino de los cielos. Y es que para un rico es duro despojarse de cuanto tiene. Aparenta ser buenas personas y quien no los conoce creen que son intachables, pero en sus casas gritan, golpean, matan, hurtan, violan y no tienen amor por nadie. Son capaces de destrozar a sus familiares y robarles y maltratar a sus sirvientas y empleados antes que despojarse. Y hasta van a las iglesias a aparentar algo que no son. Supongo que este rico después hasta fue uno de los que por las calles gritaban, ¡crucifíquenle! Pues las riquezas y posesiones de estos hombres son su Dios. Ciegos que tienen la mente torcida por el olor del dinero. Algunos dicen tener autoridad para mandar a los ángeles a cuidar sus joyas. Figúrese usted a los ángeles preocupadísimos
porque no encuentran las joyas de la sacerdotisa de Mamón. Otros también dicen tener autoridad para abrir un portal en el cielo, para derramar millones de dólares. Imagínese usted a Dios corriendo a gran velocidad a abrir el portal por el decreto de un avaro. Es como creer que a Dios le importara más que tú seas millonario antes que tu salvación. Si desde el Antiguo Testamento, cuando Dios derramó el maná del cielo, mandó a Moisés a decir al pueblo que solo tomaran la ración correspondiente para cada día y no tomen de más, porque de más es símbolo de avaricia, glotonería y pereza. La avaricia como pecado despierta lambisconería, salamería e hipocresía, que las personas que contienen estas características utilizan estas armas malignas para destrozar a sus víctimas. La avaricia está en todas partes en la iglesia, política, religión, deportes, estudios, medicina, servicios básicos, empresas de servicios, consumo masivo, programas sociales, organizaciones mundiales, ONG. Vivimos en un mundo donde impera la bestia del capitalismo. Y el dinero y la moneda es nuestra marca y quien nos divide de acuerdo a la cantidad que posea cada quien. Hechos 3:2 al 11 habla acerca de un cojo de nacimiento que era puesto en la entrada de la iglesia para pedir limosna. Al ver a Pedro y a Juan que venían, extendió su mano, y Pedro lo miró y le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero todo lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y el cojo después hasta saltaba y entró a la iglesia caminando. La intención del cojo era conformista, ya que nada más extendió su mano, tal y como el sistema se lo enseñó desde que nació. Cuántos sueños, metas sin cumplir hasta ese entonces. Sin embargo, en él descansaba un gran propósito, pues hasta hoy aún hablamos de él. Pedro y Juan fijaron sus ojos en él y no vieron su miseria, sino su propósito, y recibió mucho más que todo el oro del mundo, pues al fin sus tobillos eran libertados de esos grilletes. La intención del corazón de este hombre no eran ávaras. Él sabía que podía recibir más que oro, pero tenía que dejar de ver su autocompasión, dejar atrás la lástima y dar un salto de fe por el cual este hombre creyó. Lucas 21:2 menciona la ocasión en la que una anciana muy pobre pero creyente de corazón echó todo lo que tenía. Me recuerda a la viuda de Sarepta con Elías. Y Jesús dijo que ella había echado más que todos, pues no echó de lo que le sobra, sino de lo que era su todo. Desde aquí no se menciona más acerca de la anciana, pero Jesús no se queda con nada. Digo, él no necesita el dinero, sino corazones agradecidos. Es original creer que en la casa de la anciana la harina y el aceite no cesaron nunca. Qué gran bendición, pues a algunos no les hace falta eso, pero son infelices y desgraciados. Están solos y tristes, sin paz ni salud. Lucas 16:19-31 refiere a un rico y a un mendigo llamado Lázaro, quienes murieron, y Lázaro fue al cielo y el rico al infierno, y estando el rico en la llama eterna clamó a Dios diciendo que mandase a Lázaro a mojarse la punta de sus dedos y dé a beber, porque muere de sed, lo cual es ilógico porque la punta de un dedo no podría contener agua, pero el rico se conformaba con solo rozar su lengua en el dedo mojado de Lázaro. En vida el rico nunca hizo caso a la miseria de Lázaro, pues el rico hacía banquetes y Lázaro siempre estaba a la puerta de su casa, pero nunca dio de comer ni agua. Nunca le dio una limosna, con su tanta riqueza nunca ayudó a levantarlo. Eso mismo se vive ahora mismo en la sociedad y hasta la misma iglesia, pues cuánta gente necesitada es fiel en la iglesia, pero la gente rica solo sonríen por encima con hipocresía y en sus frentes hay un cinto de apatía. Por último quiero referir el versículo de Jesús donde dice, Lucas 12:33-34, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Tenemos que ser sabios y buscar la dirección de Dios en este duro camino. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. No nos afanemos, no nos conformemos, vistámonos cada día con la armadura divina de Efesios 6. Lo más triste de esto, de la avaricia, es que no se necesita ser rico o pobre para hacerlo, pues en el otro lado de la moneda encontramos a gente pobre que es avara y su comportamiento es como de las hienas, atrevidos y sinvergüenzas. Además de la pobreza que los consume, la avaricia saca lo peor de sus corazones y su bestialidad. Tanto así como la de los ricos, ambos han dejado huellas crueles a través de la historia. Sé que hay personas ricas y pobres que son despojadoras y no se escatiman nada para dárselo a los más necesitados, y Dios los bendice por eso. Buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice el Señor. Por el otro lado, a los que han abandonado su humanidad, aún no es tarde, pues tienen la oportunidad de decidir a quién servir, si a Dios o a las riquezas. Después será demasiado tarde. Para concluir, quiero decirles que Dios honra a los que le honran, pero que tu honra sea de corazón, sincero e íntegro, no como los hipócritas que lo hacen para que la gente los vea. Santiago 4:10 dice así, humillaos delante del Señor, y Él los exaltará. Despertemos de este letargo sueño de imposibilidades. Deseo que Dios te bendiga. Hasta pronto.